Les pido por favor que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo número 13. Lucas, capítulo número 13. Y leeremos 3 versículos. Dice la palabra del Señor, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tremendas palabras, ¿no es así? Esforzaos. Vamos a hablar de eso en un momento. Y más tremendo aún el hecho de que muchos traten y últimamente no pasen. Y vienen las preguntas. ¡Wow! ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios es injusto? Ni lo uno, ni lo otro. La palabra del Señor nos dice que Dios es bueno en gran manera y Dios es justo. El ser justo en sí mismo, diferente a nosotros, que somos justificados. Hay una gran diferencia entre ser justo como Dios es justo y en ser justificados como nosotros lo hemos sido cuando creemos en Cristo. Justificados, pues, mediante la fe. Ustedes conocen el resto. Quiero comenzar diciendo algo sencillo. Este pasaje, Lucas 13, desarrolla un tema que vemos a simple vista, un tema que no demanda de nosotros un gran esfuerzo, y hago referencia al tema del arrepentimiento. Y quiero enfatizar en eso, mis amados, porque no hay ninguna persona en este lugar que no necesite arrepentirse. Escuche bien. Eso lo incluye a usted y eso evidentemente me incluye a mí. Así que necesitamos entender eso. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento es algo que no hemos sabido definir muy bien a lo largo de los años. Algunos llaman al arrepentimiento cierto remordimiento en su corazón. El arrepentimiento en esencia es diferente del remordimiento. El ladrón, cuando lo atrapan, siente remordimiento. ¿De qué? De que justo como él lo haya planeado no le haya salido. Empiezan en su mente preguntas como: hubiera salido mañana, hubiera salido 15 minutos más tarde, hubiera hecho de esta forma. Y llegan incluso las lágrimas porque va a entrar a prisión. Y eso no es necesariamente arrepentimiento. Definimos arrepentimiento, para que lo tengamos en claro, y esto es muy importante, como una gracia. Hablamos del arrepentimiento como una gracia. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos salvos por obras. No, somos salvos por gracia. Somos salvos porque mediante la operación del Espíritu Santo, Él plantó la fe para que nosotros viéramos en Jesús nuestro único y suficiente Salvador, pero también de igual modo plantó en nosotros el arrepentimiento para que con una mente renovada le diésemos la espalda al pecado y viniésemos a Cristo. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es un cambio de mente, es ver las cosas de manera diferente. Pero el arrepentimiento también implica el darle la espalda al pecado, un nuevo caminar. Entonces somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, pero no podemos hablar de salvación sin reconocer el señorío de Cristo, es decir, sin decir Cristo también es junto
tanto como es mi Salvador, Él es también mi Rey, mi Dios y mi Señor. Y yo cuando vengo a Él creyendo en Él, no solamente hago eso, sino que rindo a Él mi vida, traigo a Él mi vida, le pido que gobierne sobre mí. ¿Usted sabía eso? Bueno, es bueno que lo repase, es bueno que lo sepa, es bueno que sea recordado de eso. Entonces, el contexto de nuestro texto en el día de hoy es ese, es el arrepentimiento. Ese es el contexto. Y el Señor estaba respondiendo al principio de este capítulo a ciertas personas que creían que las tragedias solo venían sobre pecadores. Uno quisiera responderles, amigos, como a la distancia, amigos, si las tragedias, como ustedes creen, solo vienen sobre pecadores, las tragedias vendrían todos los días sobre usted y sobre mí. Porque pese a que hemos sido justificados por gracia mediante la fe, aún seguimos lidiando con ese remanente de pecado. Descuidémonos y nuestros corazones pronto se enfrían y comienzan a inclinarse a pensar lo malo, ¿no es así? A hacer lo malo. Dele rienda suelta a su corazón, que aunque regenerado, es todavía engañoso y perverso, mi amigo. Entonces el contexto es ese, el del arrepentimiento. Y una cosa que el Señor deja muy, pero muy en claro al comenzar este capítulo, o más bien el pasaje que nosotros estamos considerando, es que Dios les dice, ojo, tienen que arrepentirse. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Y el Señor da un enfático, no. Y procede a la clarificación, no es así. Debemos tener en cuenta esas palabras, no es así. Y viene la clarificación, todos tienen que arrepentirse. Todos, los que soportan tragedias, los que soportan calamidades, los que soportamos un asunto, los que pasamos una dificultad, los que entre ustedes pasan tristezas, todos debemos arrepentirnos. Y me aventuro incluso, querido hermano y amigo que me escucha, a decir lo siguiente: el arrepentimiento es un ejercicio que debemos hacerlo a diario. A diario. Después de todas estas cuestiones, después de las parábolas, entonces ahora sí nos encontramos con el pasaje de nuestra incumbencia, mis amados hermanos. Versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, recuerden el contexto del arrepentimiento, e iba rumbo a Jerusalén. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a este mundo caído, eso usted lo sabe bien, no para ser servido, sino para servir, y no para que sus discípulos dieran sus vidas por Él, sino al contrario, para Él dar sus vidas por sus discípulos, por todos aquellos que verdaderamente creen en Él y andan de acuerdo a sus pisadas. Recordemos el plan de vida, así nos expresamos el último sermón, recordemos el plan de vida de nuestro Salvador. Nosotros tenemos proyectos de vida, voy a hacer esto, voy a comprar esto, voy a estudiar esto, para entonces El Señor solamente tuvo un plan de vida, el plan de vida más sublime de todos, que fue dar su vida en rescate de muchos. Pero aparte de aquella obra sublime, redentora, hermosa y necesaria para nosotros, aparte de eso, su labor aquí en la tierra, antes de que subiera a la cruz del Calvario, con los pecados de quienes creen en Él, fue ¿cuál? Fue predicar el Evangelio. No se nos puede olvidar, Cristo es el Redentor, nuestro Redentor, pero es también nuestro Maestro por excelencia. De hecho, ese es uno de los oficios de nuestro Señor. Él es Rey, profeta
y sacerdote. Rey porque nos gobierna, profeta porque nos enseña y sacerdote porque intercede por nosotros a la diestra del Padre. Qué hermoso es meditar en estos asuntos, ¿no es así? Qué hermoso es nuestro Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿son todos aquí creyentes? ¿Han todos abrazado a Cristo? Y con esto no quiero poner en duda por un momento la realidad de la salvación de quienes lo han hecho. No es el propósito de un pastor poner a pensar, a dudar a los hermanos. Claro que no. Estamos es para lo contrario, para ayudarlos, animarlos. Pero hay personas, y usted va a entender en un momento por qué modulo estas palabras, hay personas que creen ser salvas, pero que aún no han pasado por la puerta estrecha. Eso es terrible. Hay personas que realmente no han pasado por la puerta estrecha, pero que, por razones diferentes, como lo vamos a ver a continuación, creen ser salvas. Y de nuevo, no quiero poner a dudar a ninguno, pero sé que la palabra cumple el propósito por la que Dios la envía, y lo que esto sí debe hacer es ponernos a meditar en el cimiento de nuestra fe y mirar cómo estamos andando, porque solamente basta que usted mire qué es lo que habla durante la semana. Solamente basta que usted considere dónde ha mirado sus ojos, cómo han mirado sus ojos, a quién han mirado sus ojos, me perdonan la redundancia de expresión. Basta con que usted piense en eso para que usted vea dónde está su corazón, ¿no es así? Basta con que usted recuerde sus obras, lo que le dijo al señor aquel el día del martes, lo que le dijo a la señora que se comió el semáforo el lunes por la mañana. Basta que usted recuerde todo lo que usted hace para que usted vea el verdadero estado de su alma. La autoexaminación es algo que debemos hacer. Bueno, en este contexto hay una autoexaminación que se debe hacer, y es: ¿hemos entrado de verdad por la puerta estrecha? ¿O aún continúan algunos transitando a sus anchas por el camino ancho y espacioso? Bueno, es una pregunta, de nuevo insisto, que nos debemos hacer. Así que allí vemos a nuestro buen Cristo andando de un lado para otro y yendo de una ciudad a otra, enseñándoles la palabra de Dios a un pueblo que decía, ya lo vimos también la semana pasada, ¿no es así? A un pueblo que decía conocer a Dios, pero que ignoraba tanto a Dios que se presentó el Hijo de Dios y no pudieron reconocer al Hijo de Dios. Entonces allí estaba nuestro Señor, enseñándoles con paciencia. La semana pasada, ¿dónde estaba? La semana pasada lo vimos con los ojos de la fe, abriendo el rollo del profeta Isaías, proclamándoles el evangelio, dándoles la pista más grande de todas. Esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Bueno, minutos más tarde lo querían despeñar. ¿Dónde está el Señor ahora? Estaba hablando con unas personas que le hacían algunas preguntas y luego estaba caminando. Vaya ejemplo el de nuestro Señor, ¿no es así? Vaya ejemplo el de nuestro Señor, diferente al de nosotros, que hacemos algo así de pequeño por el Señor y ya estamos pensando en la hora de la siesta. Que ya hacemos algo así de pequeño proclamando el evangelio y ya estamos pensando en el café y en el pan del algo. Vaya diferencia. Y alguien podría decir, pero es que Él es Dios. Claro que sí, hermanos, nuestro Señor es Dios perfecto y hombre perfecto, pero Él también se cansó y Él también sintió dolor y lloró. ¿Y qué lo vemos haciendo? De repente lo que nosotros no hacemos, siendo constantes en el servicio al Señor. Bueno, he aquí un paréntesis solamente que no quería desaprovechar. Entonces allí tenemos, hermanos, allí tenemos a nuestro Señor. Y les pido que con los ojos de la fe casi podamos ver sus espaldas enseñándole a estos hombres, diciéndole a estos hombres diferentes cosas. Pero tenemos a los judíos en mente. Volvemos al asunto de los judíos. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque tal y como fueron los judíos de antaño, bueno, y como continúan siendo muchos en la actualidad, por no decir todos o la inmensa mayoría,
así son muchas personas en la actualidad. Los judíos son un pueblo típico y nos dan grandes enseñanzas que haríamos muy mal en desecharlas, más bien considerémoslas. Bueno, este era el caso de los judíos. Debe decirse que una de las razones por las que los judíos creían que iban a entrar al reino de Dios sin mayor problema, vea, créame esto, las palabras de Cristo de que debían entrar por la puerta estrecha, les cayó como agua fría. Porque los judíos entraban, según ellos, los judíos entraban al reino de los cielos por mero nacimiento. Nacían de madre judía, se circuncidaban, se les hacía, si eran de otros pueblos, se les hacían los rituales que usualmente hacían para quienes no eran judíos, y si eran judíos, la circuncisión, otros asuntos, y eran ya parte del pueblo de Dios. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante porque ellos eran sumamente meticulosos en la observancia de la ley ceremonial de la que tanto hemos hablado. Lo que ocasionaba, como eran tan observantes de la palabra, ¿qué ocasionaba eso en ellos? Se ensanchaba el pecho de los judíos, lo estoy poniendo de una manera pintoresca si se quiere, se ensanchaba el pecho de los judíos en autojusticia, pero se ensanchaba tanto que ellos no podían ver el estado de sus almas y la necesidad del Mesías que estaba en medio de ellos. Hasta el día de hoy no la ven. La justicia propia, identifique ese elemento. La justicia propia es algo que lleva a una persona a creer que está en paz con Dios, a cuentas con el Señor, que todo lo que le debía a Dios a causa del pecado, de alguna manera ya no está. Justicia propia. Pero la persona que es caracterizada por tener justicia propia es una persona que no está, o cuyo corazón no está centrado en Cristo. Es una persona que está muy apoyado en lo que Él hace, en lo que Él dice o en lo que Él deja de hacer o de decir. Justicia propia. No, Dios me ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque yo voy al templo. Oigan, venir al templo es una bendición. Es una obligación, si se quiere, de nosotros como creyentes. Claro que sí, pero el hecho de que usted venga al templo, oiga, cuidado, no le hace acreedor a ninguna de las bendiciones que por gracia Dios dispensa. Tenga cuidado con eso. O está el tip, no, pero es que yo soy bondadoso con los que necesitan. Eso no está mal, eso está bien. Es algo que todos debemos hacer, y no obstante eso no cuenta como punto a su favor. Tenga cuidado. Entonces, estos judíos, llenos de autojusticia, no podían percibir que la entrada al reino era por medio de una puerta estrecha. Eso nunca lo vieron venir. Pero otra cosa que debe decirse de ellos, para bien nuestro, es que en ellos estaba arraigada la creencia de que por ser descendencia de Abraham en la carne, tenían derecho a las promesas hechas a Abraham en la fe. Son dos cosas diferentes, mis amados hermanos. En la antigüedad Dios hizo promesas a todo el pueblo, es decir, a toda descendencia de Abraham en la carne, buenos y malos. ¿Qué tipo de promesas fueron dadas a ellos? Iban a entrar a una tierra donde fluía leche y miel, iban a tener bendiciones, iban a tener cierta prosperidad, etcétera, etcétera. Esa bendición fue parte de una promesa que Dios le hizo a la descendencia de Abraham en la carne. Usted debe tener esto en cuenta. Pero hubo otras promesas para la descendencia de Abraham en la fe que solamente vienen a aquellos que ponen su fe en Cristo, en la simiente de Abraham, en Cristo, en el singular, simiente de Abraham, en Cristo. Así que esto es parte de teología pactual que alguna vez hemos mirado, mis amados hermanos. El punto es, nosotros somos, decían los judíos, somos hijos de Abraham.
Y creían que entonces, por ser hijos de Abraham, ya tenía, mejor dicho, allá estaba Dios mismo, esperando a que ellos entraran con las puertas abiertas, diciéndoles, por favor, entren, me hacen gran ilusión que estén aquí. No, no es así. Entonces estas cosas son importantes que las veamos, porque si bien no hay aquí, al menos que yo conozca, judíos, lo que sí tenemos, o podemos tener, o pueden tener las iglesias, son personas que crean que entran al reino de Dios por lo que hacen, o que crean que entran al reino de Dios porque asisten regularmente a una iglesia. No, no es así. Hay que tener cuidado con eso. El punto es que estas aldeas por donde el Señor iba estaban llenas de personas que necesitaban que alguien les enseñara. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Piensa en esa palabra. La enseñanza se da en el contexto del desconocimiento, ¿no es así? La enseñanza se da en el contexto de personas que no conozcan un tema. Oh, mi maestro me está enseñando. Eso quiere decir que yo desconozco un tema y que mi maestro me está informando al respecto de ese tema. Esta palabra enseñando ahí denota de cierta manera la ignorancia al respecto de Dios, del reino, del Mesías que los judíos tenían. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Hombre, ¿enseñando qué? Nosotros podemos deducir de todo el ministerio de Cristo. Les estaba enseñando el valor de la fe. Les estaba enseñando el valor del arrepentimiento. Estas personas no veían ni en la fe ni en el arrepentimiento cosas de gran valor. ¿Por qué? Les pregunto. Porque creían que lo que ellos hacían o el linaje de donde ellos venían era suficiente para ganar el favor de Dios. Así que cuestiones como la fe y el arrepentimiento, ellos, hermanos, lo digo de repente, sin sonar que me estoy ufanando, con conocimiento de causa en el estudio de los judíos, de sus culturas y de lo que dicen principalmente las Sagradas Escrituras. Allí estaba el Señor enseñándoles a ellos, eso lo puede ver usted, la importancia de manifestar verdaderamente el amor por el prójimo. Este era un pueblo que realmente era un pueblo egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Pastor, ¿por qué dice eso? Por muchas cosas, hermanos. Me tocaría cambiar el tema de la predicación y comenzarles a explicar, pero yo creo que los que hemos estado aquí por años conocemos el asunto. Era un pueblo que se amaba a ellos mismos, pero que no tenían amor por los demás. Eso lo podemos deducir tranquilamente de la enseñanza de las Escrituras. Era un pueblo que de labios para afuera decía amar a Dios, ¿no es así? Y el Señor le recrimina: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hombre, este pueblo a todas luces solamente se amaba a sí mismo y decía amar a Dios. Por tanto, el Señor les estaba enseñando el valor de la fe, del arrepentimiento. El Señor les estaba enseñando la importancia de manifestar verdaderamente el amor por Dios. ¿Y qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente el pasaje de Juan capítulo 8, donde el Señor les dice que por medio de la obediencia a la ley se manifiesta el amor. Ustedes lo conocen. Así que eso fue lo que hizo el Señor. Enseñarles la necesidad de que se arrepintieran de sus pecados y de que, ojo con esto, aquí ya nos empezamos a encaminar, y de que buscaran con determinación la entrada, no por medio de obras, no por medio de limosnas, no por medio de nada, no. Una cosa es intentar ser salvos por medio de cosas que nosotros hacemos, y otra cosa, óigase bien, es la actitud con la que nosotros debemos buscar la salvación. ¿Sí lo comprendió? Esto es muy importante. Porque si la salvación es por medio de lo que yo doy, entonces, hermanos, estaríamos trayendo a nuestro Dios al nivel de uno de los jueces corruptos que tanto abundan en esta nación y que son sobornables. ¿No es así? Bueno, tenemos que tener cuidado. Entonces, una cosa es entrar al reino de los cielos por obras, por cosas que yo hago o doy y dejo de hacer,
pero otra muy diferente es la actitud con la que buscamos entrar al reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. Y es en ese contexto de las enseñanzas del Señor que escuchamos una pregunta que parece fuera del lugar, pero es una pregunta que nos va a ayudar muchísimo. Escuchamos la pregunta del versículo 23, en ese contexto ya hecho. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Amigos, ¿qué motivó a esta persona de la que la Escritura no se refiere más? ¿Qué motivó a esta persona a formular esta pregunta? No lo sabemos. Lo que ciertísimamente sí podemos inferir es que de repente esta persona pensaba que todos los judíos se iban a salvar por el mero hecho de ser judíos. Y luego cuando el Señor desvirtúa esa falsa convicción, entonces quizás ahí vino la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Esta persona muy probablemente, no sabemos quién es, pero muy probablemente si la ubicamos en todo este contexto, era una de las personas de repente que estaba quizás al principio con el Señor y que escuchó las palabras, no, os digo que todos deben arrepentirse. Yo me imagino de repente, hay muchas opiniones de muchos comentaristas, pero me imagino de repente esa persona mientras iba caminando al lado del Señor pensando, o sea que no todos los judíos se salvan. Esa persona de alguna manera había sido inquietada. Y es como si esa pregunta hubiera sido, si no todos los judíos nos vamos a salvar por nacer judíos o por ser fieles observadores de la ley ceremonial de Moisés, entonces, ¿quiénes se van a salvar? O como lo leemos en el texto, ¿son pocos los que se salvan? De cierta manera, de repente usted puede ver alguna preocupación. Otros dirán, estaba curioso. Pero podemos ver cierta preocupación. Entonces, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Imagínese, donde el Señor hubiese dicho, los que se van a salvar son muchos, tranquilos. Imagínese solamente por un momento. ¿No llevarían esas palabras a más falsas conversiones? Claro que sí, evidentemente. Porque el razonamiento del ser humano es este. Bueno, si el Señor dejó en su palabra que son muchos los que se salvan, la salvación es fácil. Con lo que estoy haciendo puedo ser salvo. ¿Sí nota el razonamiento, mi amado? Pero note, imagínese si el Señor hubiese dicho, no. Los que se van a salvar son muy, pero muy poquitos. Imagínese la angustia de todos nosotros. Y el Señor, siendo Dios, sabiamente no responde a la pregunta, no, estás equivocado, se van a salvar muchos, o no, tienes toda la razón, se salvan pocos. Sabiamente no responde, y nos preguntamos ¿por qué? Porque esa pregunta no nos interesa la respuesta. Es una pregunta que no le hace ningún favor a su alma. Hoy en día las personas quieren muchas respuestas a muchas preguntas, descuidando el estado de su alma. Hoy en día las personas están más interesadas en indagar el consejo secreto de Dios que ellos mismos saben no pueden, como por ejemplo, ¿quiénes son los elegidos? Hombre, nadie lo sabe. Esas son preguntas que no aprovechan. Hay preguntas en el cristianismo cuya respuesta no nos incumbe conocer, mis amados, porque Dios no la ha querido revelar, Dios no la ha mostrado. No gastemos neuronas ni energías y mucho menos tengamos cuidado en hablar de temas que no han sido iluminados de manera soberana por el Espíritu. No vaya a ser que nosotros nos engañemos y hagamos que otros tropiecen. Si vieron, tengamos cuidado. Debemos ser humildes. El Señor, hermanos, entonces, observando que esta no era la pregunta apropiada, porque no aportaba nada para su alma, le responde de manera sabia. Esta no era la pregunta apropiada, de hecho era la equivocada.
¿De qué le serviría a este hombre saber si son pocos o muchos los que se salvan? ¿O de qué consuelo hubiese sido para su alma si el Señor le hubiese respondido, son muchos? Ya lo argumentamos. ¿O son pocos? Ya también lo dijimos. La pregunta que este hombre debió formularle al Señor, ¿cuál fue? Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Esa es la pregunta que importa. No es mirando quiénes se van a salvar, es mirando si somos salvos. Esa es la prioridad de cada uno de nosotros, o mejor, de cada uno de quienes no han abrazado a Cristo. ¿Cómo puedo ser salvo? Y entonces, como esa era, hombre, el Señor no la da, pero como esa es la respuesta apropiada, el Señor responde de manera apropiada. Y recordemos todo el contexto que ya hemos hablado. Si no tenemos en cuenta este contexto, ahorita no vamos a entender esto. Entonces el Señor, en el momento antes de abrir sus labios, ya tiene en cuenta todo el escenario. Allí tenemos de repente a los judíos que creían que iban a heredar el reino de los cielos solamente por su obediencia a la ley ceremonial o simplemente por el hecho de venir del linaje de Abraham. Con todo eso en mente, noten lo que les dice el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y es por medio de estas palabras, amigos, que el Señor nos enseña la determinación que debe tener toda persona que busca la salvación. Vuelvo y repito, es por medio de las palabras esforzaos a entrar por la puerta angosta que el Señor nos enseña de manera tierna y paciente la actitud de todo aquel que desea entrar al reino. Alguien podría preguntar, y ya lo respondí, así que es la última vez que voy a hacer alusión a esta cuestión. Yo pensé que la salvación era por gracia. ¿Cómo es posible que ahora el Señor diga, esforzaos por entrar? Ojo con eso, sigue siendo por gracias y no por obras, como dice el apóstol, ¿para qué? Nadie se gloríe. Salvación es por gracia. Así que de lo que me habla ese esforzaos no es de obras, sino de la actitud con la que yo debo buscar la salvación. Una advertencia entonces. Última vez que la hago porque ya hemos estado hablando de eso y tengo que moverme. Jamás interpretemos, mis amados, tanto hermanos como amigos, jamás interpretemos ese esforzaos como si fuese por medio del esfuerzo del hombre que se pudiese llegar a ser salvos, o como si, en el mejor de los casos, ese esfuerzo del hombre contribuyese de alguna manera para su salvación. Los esfuerzos de un no cristiano por agradar a Dios fastidian a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no vienen, no proceden de fe, y lo que no brote y mane de la fe salvadora en Cristo es pecado incluso. Así que no hay nada. Pastor, mis obras, usted no sabe. Fíjese que, estoy hiperbolizando, fíjese que durante la pandemia yo desembolsé más de 2,000 millones de pesos para que se construyeran unos hospitales para atender. Bueno, gloria al Señor por su gracia común. Pastor, pero mire, yo hice eso, yo me sacrifiqué por el bien de la humanidad. Sí, señor, usted es un filántropo, pero no necesariamente una persona que hubiese hecho eso ya ganó el favor de Dios. Ojo, las mejores
obras, dicen las Sagradas Escrituras, ustedes lo saben bien, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Así que, ¿de qué agrado es que una persona que no ha puesto su confianza en Cristo venga a traer sus mercados, su ayuda a los pobres, sus buenas obras, si esas cosas pululan de pecado y son detestables al Señor? Tenga cuidado, porque de alguna manera, tal cual así eran nuestros amigos judíos a los que estamos haciendo referencia. Ya quizás en aquel contexto no era con mercados ni hospitales, era con ese pecho inflamado de autojusticia diciendo: yo cumplo la ley, y era con ese pecho enorgullecido: yo soy hijo de Abraham, por tanto yo merezco el reino de Dios. No, no es así, dice el Señor. Esforzaos por entrar. Tienen que hacer algo. ¿Qué? Ya vamos a ver. Esforzaos por entrar. Y una cosa antes de proseguir. Recuerde, y creo que esto está claro, no hay absolutamente nada que Dios vea en usted o en mí como mérito para perdonarle sus pecados. Lo único cierto es que lo que el hombre merece es el castigo eterno de Dios. Y si Dios se mueve a salvar a ese hombre, será solo por su gracia y su poder, y será solo por el consejo libérrimo o libre o soberano de su propia voluntad. Así que enfatizamos el punto: la salvación es de Dios de principio a fin. La salvación es Jehová, nos dice Jonás 2:9. No hay nada que el hombre aporte para tal. No hay nada con lo que el hombre coopere para tal. Pastor, la fe y el arrepentimiento, ya lo vimos, son dones, gracias de Dios. Que nos toque ejercerlo es otra cosa. Ahora bien, ese esforzado, ya habiendo dejado en claro que no es, decimos lo último, no es una condición. Es que usted se tiene que esforzar, porque si no se esfuerza, entonces no va a ser salvo. No lo ve así, porque no es así. Ese esforzaos es como un llamado a que usted se detenga a pensar en algo, y es en esto. Piense en una ciudad amurallada, en una fortaleza inexpugnable, nadie puede entrar, nadie le ha hecho daño jamás. Sus muros son altos, no hay manera de subir por ellos. Y lo único que usted ve es una puerta así de angosta en una ciudad amurallada así de ancha y de imponente. Y este esforzaos, entonces, mírelo de esta manera. Es un llamado del Señor para que usted se detenga y piense y diga: al patio, es decir, detrás de los muros, al patio del reino de Dios, no puedo ser catapultado ni por mi religión, ni por mi linaje, ni por mis obras, ni por mi obediencia, ni por nada. ¿Entendió eso? Al patio de la salvación, al patio donde están reposando los hijos de Dios, no puedo entrar catapultado por ninguna de estas cosas. Vuelvo e insisto, piensa entonces en ese esforzaos por entrar como la actitud que usted debe tener para pasar por esa puerta, si es que quiere estar disfrutando del solaz de la presencia divina con todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Ese es el punto de esforzaos. No es una condición. Es un llamado a quienes verdaderamente anhelan ser perdonados y reconciliados con Dios, a que busquen con persistencia y determinación ese perdón y esa reconciliación. Pastor, yo tengo una pregunta. Quizás alguien que no es cristiano de repente la quiera hacer. O quizás uno entre nuestros pequeños, no lo sé.
Pero pastor, ¿qué certeza voy a tener que en ese camino no voy a encontrar problemas? Cero certeza. Porque en el camino de la salvación, en la búsqueda de la salvación, eso es lo que usted va a encontrar. Dudas, susurros de Satanás diciendo, no necesitas. Concupiscencias alborotadas de tu propio corazón diciendo, eres bueno, tú ya eres cristiano, no te examines. Ese hombre ya exagera mucho. Vas a encontrar enemigos y el más grande de ellos quizás reposa en tu propio corazón y es tu autojusticia. La falsa convicción de que estás bien con Dios, que estás en paz con Dios, por lo que has donado, por lo que has hecho, por lo que has dicho, por todo. Ten cuidado. Entonces no hay, de manera puntual, no hay garantía. Nadie te puede garantizar de que en la búsqueda de tu salvación, porque es como si se nos hubiese perdido una perla de gran valor o una moneda muy costosa. Nadie puede decirte en la búsqueda de la salvación, la vas a pasar de maravilla. No vas a tener dudas, Satanás no va a poner tropiezo, mejor dicho, la vas a pasar de maravilla. No, de repente, como suele suceder, ahí es donde muchas personas, ¿qué sucede? Le dan la espalda a la puerta y siguen por el camino espacioso y ancho que conduce a la perdición, porque al primer tropiezo no quisieron continuar. Y por eso el Señor está diciendo, deben esforzarse, es decir, si quieren ser salvos, presionen hacia adelante, no se rindan, porque en ese camino de salvación, repito, existen escollos. Pero puede que otra persona de igual manera diga, yo lo voy a hacer, y me voy a esforzar con tu gracia, Señor. Yo anhelo ser salvo y no le daré descanso a mi cuerpo ni a mi alma hasta que no sepa que tú me has perdonado. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Hay una garantía para mí? Sí lo leímos, mis amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 8, eso ya nosotros lo leímos. Porque todo aquel que pide ser salvo, constantemente, con fe, dice, recibe salvación. Ese es el punto. Y todo aquel que busca la salvación como si fuera la perla más preciada de todas, que dice, la va a hallar. Y todo aquel que llama para que esa puerta sea abierta, ¿qué dice? Se le permitirá pasar por ella, se le abrirá la puerta. Así que, mis amados, ese es el punto. Esforzaos por entrar, porque si verdaderamente anhelan, desean la salvación, la van a encontrar. Pero yo no sé si usted sabía, voy a terminar de reforzar el punto. Yo no sé si usted sabía la palabra detrás de la traducción. Nosotros hablamos de esforzados, ¿cierto? Pero usted conoce la palabra en el original griego. La palabra en el original griego es agonizomai, que es de donde nosotros más o menos, usted ya puede imaginar, vemos la palabra agonizar, ¿no es así? Ahora, no se imagine a nadie en el lecho de muerte, lo digo con respeto, luchando por una bocanada de aire. ¡Ay, ese hombre está agonizando! El uso, sí, ese hombre está agonizando, hermano. El uso primario de esta expresión demanda la idea de unos luchadores, eso fue verdad en los tiempos de Pablo, de unos luchadores que luchaban de tal modo, luchaban de una manera agonizomai, luchaban de ese modo para obtener la victoria, que casi llegaban hasta la muerte para obtenerla. Y esa es la idea mental de la palabra en el original, mis amados hermanos, esa. Y recuerden que cuando hay una duda frente a un texto, nosotros decimos, el juez que puede
decirnos o despejar esa duda es el original, o bien sea en el hebreo o en el griego. Así que nosotros apelamos al griego para que nosotros podamos ver la verdadera implicación de la palabra esforzados. Es decir, lo que el Señor está diciendo de alguna manera es que esa búsqueda de la salvación, niños y los amigos que no son cristianos, esa búsqueda de la salvación debe ser con agonía, incluso casi hasta la muerte, solamente deteniéndonos cuando hayamos tenido por la gracia de Cristo la victoria. Ese es el punto de esto, mis amados. No es salvación por obras, sino es el punto de la actitud con la que el reino de los cielos se debe buscar. Así que si usted busca estar en paz con Dios, sepa que solamente hay un Cristo que lo puede salvar, que solamente hay una puerta por la que puede entrar al reino del Padre, y que solamente hay una manera o una actitud con la que somos llamados a entrar, y es con determinación hasta asegurarnos que ya estamos del otro lado por la gracia de Dios. O le hago esta pregunta. No es la misma ilustración, pero de repente le puede ayudar. ¿Alguna vez usted se ha metido por un lugar, por dos rocas o entre dos rocas, que a uno le toca pasar así, bastante estrecho? ¿Qué ha pasado? Hay personas que comienzan y dicen, no, yo no entro por ahí. ¿No es así? Sí. O aquellas personas que se meten debajo del agua y les toca pasar por túneles rocosos para llegar a una formación, una especie de lagunita más adelante a la que solamente se puede acceder solamente yendo, nadando por medio de la roca. Hay personas que dicen, por allá no me meto. ¿No es así? Pero después de que usted se mete, usted no va a decir, es mejor seguir para adelante. Y el punto de este mensaje es, presione, pídale a Dios que no falte su ánimo, que si ya comenzó a buscar al Señor no se devuelva, que si ya comenzó, que si ya entró, que si ya comenzó a probar algunas de las mieles de las que nosotros disfrutamos como hijos de Dios, no se contente con eso. Siga hacia adelante. Y ahí la palabra es fuerza. Continúe hasta la agonía, si es necesario, pero no le dé reposo ni a su mente, ni a su corazón, ni a su alma, hasta que usted sea o pueda ser consciente de que ha sido perdonado, perdonada. No deje esa tarea empezada. Usted puede dejar tareas empezadas y no pasa nada muchas veces. En otras oportunidades usted deja tarea empezada y pierde dinero. En otras usted deja una tarea empezada y es un gran problema. Esta tarea no la puede dejar empezada. Si el Señor inquietó ya su corazón, si el Señor lo está llamando, obedézcale, vaya a Él en fe. No se quede ahí porado. Que en el camino por el que está usted transitando, ahí no hay salvación. El Señor lo deja en claro. La salvación solamente está después de que usted pase por la puerta estrecha. Y usted solo va a poder pasar si cree que Cristo murió por usted, que llevó sus pecados en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para cubrir sus faltas, que soportó la ira de Dios que usted merecía y que lo justifica delante de Dios por medio de la fe que usted tiene en Él. Si usted eso cree, siga para adelante, no se vuelva para atrás, porque de eso algún día quizás vamos a estudiar, de los que comienzan y ya van tan adelante que creen que ya entraron, y muchas veces los que están más cerquita son los que pueden estar más lejos. Ojo, solamente hay un Cristo que puede salvar, solamente hay una puerta por la que podemos entrar. Y solamente hay una manera de entrar por esa puerta en el nombre de Cristo, y es por medio de la fe en Él. Sencillo el sermón. Quedó explicado, hermanos. No hay nada más que mirar. No obstante,
un poquito de paciencia, no me demoro mucho, ya vamos a seguir. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Usted de repente podrá preguntarse. Y la respuesta es esta. Serán salvos no quienes hagan más méritos por ser salvos, sino quienes arrepentidos insistan y persistan y luchen, agonizomai, y luchen hasta la muerte o agonicen por pasar por esa puerta por medio de la fe. Eso es todo. Y para ilustrar el punto, mis amados, un ejemplo sencillo. Hay una persona que dice tener el deseo de conquistar una gran montaña. Tiene deseos de llegar a la cima de una montaña. Y quien con mucho ánimo al principio, desde abajo del valle, ve la bandera ondeante en el pico de la montaña, pero ve lo empinado de la montaña y dice, no calculé mal, no, yo me vuelvo para mi casa. Pregunta, ¿quería llegar? Sí quería, pero quería llegar a su manera, pensando que la llegada iba a ser fácil. Miren, hermanos, la subida, por ponerlo de esta manera, a la Aconcagua o al Monte Everest, nombre usted el que quiera, no es fácil. No obstante, han llegado personas que, conscientes de las dificultades que van a encontrar, se han propuesto en su corazón, voy a pisar la cima de esa montaña. No es lo mismo con la salvación, pero nos puede ayudar un poquitico. Si usted en verdad desea ser salvo, vuelvo y le insisto, busque la salvación con fe. Busque la salvación con Cristo en el corazón. Busque la salvación sabiendo que no hay otro mediador entre usted, pecador, y el Dios Santo. Busque la salvación como si fuera el todo de su vida. Búsquela con determinación y no le dé sueño a sus ojos hasta que usted pueda decir, soy un indigno pecador, a quien el Señor ha mirado con ojos de amor y de misericordia, hasta que usted pueda tener la certeza, aunque sea diminuta, de algo que nosotros llamamos la certeza de salvación. Oh, mis amados, por favor, ni siquiera este hombre lo intentó, y eso demuestra que si bien tuvo algún deseo de llegar, su deseo no fue profundo. Hay personas que buscan la salvación sin que sus deseos sean los correctos. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que buscan la salvación porque bueno, me toca porque mi papá es cristiano y mi mamá también es cristiano. Pues entonces a mí me toca buscar. No se busca por eso. Hay otras personas que buscan la salvación porque les da miedo del infierno. Algún puritano dijo en cierta ocasión que no son motivos correctos, pero que Dios los puede usar en última de cuentas, y damos gloria al Señor por eso. Pero usted tiene que tener las motivaciones determinadas, correctas, antes de empezar esta búsqueda. Y la determinación no es quiero ser salvo para que Dios me dé dinero, ni tampoco es quiero ser salvo, quiero entrar al reino para entonces disfrutar de salud total. No, tarde o temprano a usted el dinero le va a hacer falta y la salud le va a ausentar, le va a dejar. Si usted quiere ser salvo, es porque usted reconoce que es un pecador. Es porque usted reconoce que usted está apartado de Dios. Si usted quiere buscar la salvación, hágalo porque siente, y esto es bueno, el que siente dolor en el alma, el que siente tristeza por haber violado la ley del Señor, el que siente la carga de no poder agradar al Señor por medio de su obediencia, eso es bueno. Preocúpese cuando usted se crea tan obediente que piense que por medio de su obediencia a la ley ya eso le va a implicar la entrada al cielo. No, duélase porque usted no puede cumplir la ley del Señor. Duélase porque usted no puede obedecer a perfección al Señor. Duélase porque usted tiene que postrarse delante de un Señor en total dependencia de Él.
sepa entonces por qué busca la salvación. Usted busca la salvación no porque está huyendo del infierno, sino porque usted ve en Cristo la única esperanza, porque usted ve en Cristo el único Salvador, porque ningún nombre se nos fue dado a nosotros los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que cuando usted tenga eso en claro, esfuércese. Es decir, tenga la correcta determinación por pasar por esa puerta hasta que Dios le diga, como si así fuese, hasta que Dios le diga, estás dentro, bienvenido al reino de mi Hijo. Y esas cosas vienen, hermanos, no por voces audibles, sino por convicciones que Dios mismo siembra en el corazón. Oh, mis amados, entonces, tenemos que hablar ya para terminar de que muchos desean la salvación de manera superficial, pero pocos estarán dispuestos a hacer de esa entrada su mayor deseo. Muchos dirán, quiero ser salvo como mi esposa o como mi amigo, pero pocos estarán dispuestos a hacer de esa entrada su mayor deseo. Muchos querrán entrar, al menos en apariencia, pero, ojo con esto, la mayoría dice, no va a poder entrar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué las personas no pueden entrar? Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, versículo 24, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar por la puerta estrecha? ¿Recuerdan ese pecho engrandecido y ensanchado de orgullo, de buenas obras, de obediencia a la ley ceremonial? No podían entrar. Su pecho era tan grande que no podían entrar por esa puerta estrecha. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por la puerta estrecha no se entra con ningún prejuicio. Yo vengo de una familia cristiana. Yo voy a la iglesia cada 8 días, ya debo ser salvo. Yo hago esto por aquel. No. Para entrar por esa puerta estrecha, debemos dejar de respirar autojusticia y debemos decirle al Señor que nos muestre la miseria. En el momento en el que Dios muestre la miseria de tu alma, ahí te vas a dar cuenta que puedes entrar. ¿Sí me comprendieron bien eso, hermanos? Si Dios no te ha mostrado que eres un pecador miserable, que mereces el juicio y el castigo de Dios, todavía quiere decir que tienes el pecho grande de autojusticia. Pero también hay gente que no puede entrar. ¿Saben por qué? Porque quieren pasar con sus pecados por la puerta estrecha. Y por esa puerta estrecha no pasa el camionado de pecados con lo que nosotros venimos del mundo. Por ahí no pasan. Esos pecados hay que depositarlos a los pies de la cruz, porque solamente a los pies de la cruz la sangre que cae, y esto por fe, la sangre que cae sobre ellos los oculta, digámoslo así, delante de Dios, y luego Dios ya no ve nuestros pecados. Dios ya nos ve en Cristo, pero al reino de los cielos muchos quieren entrar con sus vicios, con sus pecados escondidos. Al reino de los cielos muchos quieren entrar con sus mañas, con sus robos, con sus fornicaciones y con cualquier sarta de violaciones de cada uno de los mandamientos de la ley del Señor. Muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán, ojo con ese verbo. Muchos bregarán, y dice, y no podrán. Y entonces vienen los reclamos. Pero el pastor me dijo que si bregaba. Sí, pero yo te dije que tenías que dejar los pecados tuyos al pie de la cruz y pedir perdón al Padre en el nombre del Cristo que murió por ti en la cruz. Si no crees eso, sigues con tus pecados al hombro y por la puerta estrecha no vas a pasar. Así que, hermanos, ni yo ni ningún otro predicador
en obediencia a lo que hace Cristo, nadie les puede predicar una fe fácil, una fe mentirosa, sino que debemos replicar las palabras de Cristo. Y es como si estas fueran: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque no hay otra. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque hay una puerta ancha que conduce a la perdición. Miren la nobleza y la hermosura de nuestro Señor, no solamente al darle ánimo a quien en verdad quiere buscarle, sino al advertirle: hay otra puerta que es por donde desfilan las mayorías hacia la muerte. No entre por ahí, que allá no me vas a encontrar. Me vas a encontrar pasando por la puerta estrecha. Me vas a encontrar en ese camino angosto. Ahí estoy yo, no en el ancho. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque aún está abierta. Pero pastor, usted no conoce mis pecados. Yo soy adúltero, soy fornicario, soy vicioso. ¿Hay perdón para mí? Alguien dijo que uno de los logros más grandes de Satanás, el enemigo de nuestras almas, es hacerle creer a la persona que un pecadito pequeño no le importa a Dios, y a la vez hacerle creer al pecador arrepentido que ya sus pecados no tienen perdón. ¿Sí me entendieron? Ese es uno de los triunfos más grandes de Satanás. Meterle la mentira a alguien: no, ese pecadito no importa. Por ese pecado va al infierno. Pero también puede ir si no cree que toda la multitud de sus pecados fue cubierta con la sangre de Cristo. La puerta está abierta. Dios aún no la ha cerrado. Luego, después de estos versículos, viene el texto. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Va a llegar un día donde ya la puerta va a estar cerrada. Y donde yo lo pongo, suelo imaginármelo de esa manera: donde la puerta por fuera va a estar llena de arañazos, porque la gente va a querer entrar y ya no se puede. Que a usted no le pase. Y si usted quiere que eso no le pase, entonces, si siente que Dios lo está llamando a que lo busque, a que le pida perdón, si usted tiene la convicción de que Él es quien lo está atrayendo hacia Él con lazos de amor, una de las primeras cosas es: mire su pecado, porque con pecado no podrá pasar la puerta. Otra, no trate de esconder su pecado, tráigalo delante del Señor, confesando, creyendo que en la cruz del Calvario Él murió por todo ese bulto de pecados que usted lleva cargando toda su vida. Si usted cree que en la cruz del Calvario Él murió por usted y que su sangre fue derramada a su favor, y que en virtud de la gracia de la fe que usted ejerce y que lo ha traído a unión consumada con Cristo, si usted cree que todas esas cosas son verdad, usted será salvo. Si usted cree que la ira que usted merece por sus pecados fue apaciguada en el Calvario en la persona de Cristo, si usted cree que ese Cristo murió, no por los pecados de Él, pues no tenía ninguno, sino por los suyos, y que esa muerte lo reconcilia a usted con el Padre, así usted crea eso en esta medida, comparable como una semilla de mostaza, usted es salvo. Porque lo único que se necesita para entrar por esa puerta angosta es la sencillez de un corazón contrito y humillado. Quiera el Señor, pues, recordarnos esta palabra, y recuerde esto: es imposible pasar por esa puerta. Solamente es imposible para quien ame más su pecado que a Cristo y ame más la muerte que la vida que en Él hay. Pastor, bueno, entonces ya tengo eso claro. Entonces, ¿es difícil pasar? Será difícil en la medida que usted le cueste dejar su pecado.
será difícil en la medida que a usted le cueste dejar su pecado. Y otro de repente puede preguntar, ¿podré entrar? Ponga su mirada en Cristo. Y como le acabé de decir ya en 2 oportunidades, vuelvo y le repito con ruego. Si usted cree que Cristo es la segunda persona de la Trinidad encarnada, y si usted cree que Cristo tomó de manera voluntaria su lugar en la cruz recibiendo la ira de Dios, y si usted cree que a los 3 días Él fue resucitado de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, incluso intercediendo por usted, y si usted cree eso de Cristo, ponga su mirada en Cristo y deje sus pecados a los pies de la cruz y comience a andar. Y ojo con esto, no se desanime cuando esté entrando. No se desanime, porque probablemente ese remanente de pecado de su corazón le va a decir, no lo necesitas. O probablemente escucharás la voz de Satanás que te diga que vas a entrar por ahí. Hay otros caminos, hay otras puertas. Ven, te enseño una más espaciosa. No te va a tocar dejar ese pecado. Puedes continuar con ese pecado. Dios sabe que eres humano. No le preste atención ni a su corazón, ni al enemigo de su alma, ni a los seres humanos que se están burlando porque usted está buscando el reino de Dios. Pero querido amigo, lo dije ya y lo vuelvo a repetir. No le dé descanso a su alma ni sueño a sus ojos hasta que al menos en una medida diminuta usted tenga algo que Dios le concede a todos aquellos que creen en su Hijo. Y vuelvo y lo repito, es la seguridad de la salvación. Y con esa seguridad también viene el gozo de haber sido salvado por la gracia de Dios. Quiere el Señor que este sermón pueda ser y quiera ser usado por Él mismo para la salvación de todos los que aún no han entrado por esa puerta estrecha, o de quienes creen que ya están al otro lado, pero que nunca en realidad pasaron. Quiere el Señor usar estas pocas y débiles palabras para bien de sus almas.